Para hacer un análisis de esfuerzos sobre carga cíclica, debemos conocer primero los tipos de esfuerzos cíclicos a los que se puede someter un material, los cuales son invertido, repetido, fluctuante y alternado, como se muestran en la figura. El límite de fatiga de un material se determina experimentalmente rotando una probeta que se mantiene en flexión. Aquí usaremos el término límite de fatiga para flexión con inversión. Para los otros tipos de carga se usará el término de resistencia a la fatiga. Para determinar el factor de concentración de esfuerzos cíclicos, podemos usar la sensibilidad de la entalla Q del material, el factor de reducción de la resistencia a la fatiga o factor real de concentración de esfuerzos lo denominaremos K índice F, el cual en este caso va a estar en función del factor teórico de concentración de esfuerzos para el caso de cargas repetidas. Nuestra ecuación nos dice que Q es igual al factor de concentración de esfuerzos de cargas cíclicas menos 1 entre el factor de concentración de esfuerzos estático menos 1. Al despejar el factor de concentración de esfuerzos de carga cíclica, nos queda que va a ser igual a 1 más la sensibilidad a la entalla por el factor de concentración de esfuerzos de carga estática más 1. Si hay datos publicados de la resistencia a la fatiga o del límite de resistencia a la fatiga del material, se deberían utilizar y aplicar los factores de corrección. Los datos de resistencia a la fatiga publicados son usualmente de pruebas de ciclos de carga de flexión o axial invertida sobre muestras pequeñas y pulidas. Si no hay datos de resistencia a la fatiga, es posible hacer un estimado burdo aproximado de la resistencia a la fatiga o de límite de resistencia a la fatiga. Si suponemos que el límite a la fatiga bajo carga invertida es aproximadamente igual a la mitad de la resistencia última del material, podemos hacer la gráfica que aparece en la figura. Utilizamos la línea roja, que es la línea de Söderberg, y vamos a aplicar un factor de seguridad apropiado al límite de fatiga y a la resistencia a la fluencia, y trazamos la línea CD paralela a la línea de Söderberg AB. Por lo tanto, la línea CD puede considerarse como la línea para un esfuerzo seguro. Y de la geometría podemos demostrar que 1 sobre el factor de seguridad va a ser igual al esfuerzo en medio entre el esfuerzo de fluencia más el esfuerzo variable entre el esfuerzo de resistencia a la fatiga. Esta ecuación podemos convertirla en una ecuación de diseño. El valor experimental de la fatiga S sub F bajo flexión con inversión debe reducirse por efecto de tamaño, superficie y tipo de carga, cuando menos. Podemos utilizar más factores si así queremos, en caso de que sea de torsión o axial en vez de flexión. El esfuerzo variable calculado debe aumentarse por medio del factor real de concentración de esfuerzo de la carga cíclica para materiales dúctiles. Si es para materiales frágiles, el factor teórico de concentración de esfuerzos K subíndice T debe aplicarse al esfuerzo medio y al factor de esfuerzo a la fatiga, y ese lo aplicamos al esfuerzo variable. Dicho lo anterior, la ecuación quedaría 1 sobre el factor de seguridad va a ser igual al factor de concentración de esfuerzos estática por el esfuerzo medio entre el esfuerzo de fluencia, más el factor de la carga cíclica por el esfuerzo variable entre el esfuerzo de carga cíclica por los factores de tamaño, superficie, carga variable, etc.
Si es para materiales dúctiles en corte, tenemos esta otra ecuación. Joseph Marin identificó factores que cuantifican los efectos de la condición superficial, el tamaño, la carga, la temperatura y otros. Tenemos que él identifica como K subíndice A al factor de modificación de la condición superficial, K subíndice B, factor de modificación de tamaño, K subíndice C, factor de modificación de carga, K subíndice D, factor de modificación de temperatura, K subíndice E, factor de confiabilidad, K subíndice F, factor de modificación de efectos varios, S sub E, límite de resistencia a la fatiga en una viga rotatoria, y la límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la geometría y condición de uso. Es muy importante conocer los tipos de fallas a las que pueden estar expuestos los materiales de una máquina y las causas que los ocasionan para poder prevenirlos y seleccionar los materiales adecuados para cada caso.